lugar, agradecer la invitación de la Universidad del Pacífico. Me siento muy honrado de estar en esta ocasión y quería empezar quizás con lo que es mi foto favorita de Capagnán. Pese a que probablemente todos estamos esperando esta foto, mi foto favorita y lo que espero que termine pasando hoy día es que de alguna manera entiendan cómo un arqueólogo formado en arqueología termina pensando que esta es la foto más valiosa de Capagnán. Quería empezar de una manera un poco más clásica con una frase de Antonello Gervi que nos gusta mucho a nosotros, los que trabajamos en el Capagnán, y es esta idea de que el Perú es un camino, ¿verdad? Es un camino, ninguna otra calificación geográfica lo expresa tan exactamente. En la conferencia de hoy día, de esta noche, básicamente voy a tratar de tocar dos puntos. Uno, ver una mirada rápida cómo el Capagnán influencia el proceso político en el área andina en tiempos prehispánicos durante la colonia e inclusive hasta nuestros días. Y cómo esta percepción, cómo este reconocimiento de este impacto del camino en el territorio nos obliga a generar formas de manejo patrimonial que sean participativas e inclusivas. Entonces, empezando con el primer tema, cómo influencia el proceso Capagnán, quiero de alguna medida empezar hablando un poco del proceso histórico, ¿no? Cómo entendemos un poco el proceso de la historia. Entendemos el proceso de la historia del Perú tradicionalmente, obviamente estoy hablando en términos tradicionales, en quiebres, ¿sí? Hay un momento prehispánico que claramente se quiebra con la llegada de los colonizadores, que claramente se quiebra cuando de nuevo, de afuera, vienen las corrientes libertadoras y empieza una nueva etapa en nuestra historia. Siempre son grandes eventos externos. Estos grandes eventos externos, ajenos a nosotros, son los que impulsan estos cambios en los periodos temporales. Negamos un proceso histórico de larga data. Básicamente, negamos esta continuidad y tenemos un quiebre fundamental en la etapa colonial. Esto ha permitido algo que ya sabemos hace muchos años, exclusión. ¿Sí? Incas sí, indios no. Ese es un trabajo famoso de la historiadora Méndez, no me acuerdo ahorita, discúlpenme, pero básicamente nos cuenta cómo este cuento de quiebres y de influencias externas nos ha permitido sentirnos muy orgullosos del Capagnán, a la vez que volteamos nuestra cara a la gente que habita el Capagnán actualmente. Papel secundario del territorio. Básicamente en esta historia quebrada, ¿verdad?, de influencias externas, podría ser Perú, como podría ser, no sé, pues España, podría ser cualquier territorio. Básicamente siempre el motor de cambio y la razón del cambio está supeditada a que llegó alguien y nos ayudó a cambiar. Y eso establece además una de las diferencias conceptuales más importantes. Este cambio, la conquista española, la caída del imperio de los incas, ¿es un cambio de escala del imperio? O sea, ¿es simplemente que llegó un imperio que era mayor? ¿O es un cambio de naturaleza y llegó esta forma capitalista, esta forma horrorosa, horrenda, que cambió este espíritu puro que tenían el habitante indígena? ¿O es simplemente un proceso de una escala continental? ¿Es simplemente que entró un imperio que tenía una escala continental y por eso una maquinaria distinta? Es una pregunta que vale la pena examinar. Yo sé, esto es de Wikipedia, no creo que sea la opinión histórica autorizada para nadie, pero representa un poco exactamente todo esto que les he venido diciendo, ¿verdad? Es una historia quebrada, es más, la graficamos quebrada, los eventos en los límites son eventos externos, ¿verdad? Entonces, esto nos rompe la continuidad, nos rompe hacernos un solo, pienso yo, un solo pueblo, y vuelve el patrimonio arqueológico un vehículo de exclusión. En esta concepción tradicional, el territorio peruano es solo un escenario de los procesos históricos. No es un agente activo del mismo. Sin embargo,
y eso es una cosa que viene a mi mente cuando empiezo a trabajar en el proyecto Capañán, hace relativamente poco. La evidencia me dice que en los Andes hay una continuidad de uso del espacio, ¿sí? El espacio se viene usando, y quiero hacer el punto, más o menos de manera similar a como se usaba antes, ¿sí? De arranque se los planteo así en términos sumamente prácticos. El Capañán es omnipresente, ¿sí? Está en todo el Perú. ¿Qué? ¿Acaso fue invisible? ¿Acaso las comunidades no lo continúan usando? ¿Sí? Entonces yo creo que en realidad es ahí uno de los valores que nos va a permitir el Capañán, nos va a permitir reconciliar esto que es nuestra historia, nuestro proceso histórico con nuestro territorio. Ojalá pueda. Bueno, vamos un poco a las cosas prehispánicas, ustedes las saben, no las voy a repetir, innumerables personas antes que yo han hablado, es una extensa red de caminos, unió pueblos, una administración eficiente, ¿verdad? Comunicaba una diversidad geográfica, histórica, natural y cultural. En un proyecto político, ¿sí? O sea, era un imperio, todavía había una dominación, etcétera, etcétera, pero sin embargo, la construcción de esta infraestructura permitió incorporar esta diversidad presente. Es una acumulación de experiencias, no es una invención inca, y eso va un poco con lo que les pretendo contar hoy día. Los incas, en realidad, lo que hacen engranan redes viales anteriores, ¿verdad? Entonces, en eso se convierte en el gran proyecto político inca, proyecto interesante. Entonces, en esa visión, el Capañán, en nuestra visión tradicional, en nuestra visión arqueológica, que además es correcta, el Capañán servía ¿para qué? Para mover tributos, para mover comercio, ¿verdad? Una función absolutamente económica, y el Capañán es este enlace entre sitios que te iba a permitir mover productos, ya sea suntuarios o de consumo, ¿no? Mover elementos que hacen un sistema político funcional, administradores, ejércitos, mover poblaciones, ¿sí? Mover información administrativa, religiosa, cultural, ¿verdad? El Capañán además refleja los patrones de cambio, digamos, refleja la construcción, el momento político de los incas, y va cambiando conforme va avanzando y ves que hay una diversidad ahí. Inclusive, el Capañán sirve para difundir o organizar sistemas culturales como los eques o las redes de santuarios que tantas veces se ha conversado. ¿Qué pasa con esta visión? Y es un poco lo que quiero conversar con ustedes. En esta visión de una red, nuestra concepción es que los sitios administrativos serían los nodos, ¿verdad? Mientras que el Capañán serían estos enlaces. En una versión tradicional, lo que es importante son los sitios administrativos, y el Capañán es solo el enlace entre estos nodos. Pero yo me imagino que ustedes han escuchado esa expresión, no es importante el destino sino el camino. Entonces, hagamos un poco el ejercicio y pensemos que lo importante no son los sitios incas, sino es el camino que establece un eje de movimiento por el territorio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros nos quedamos con esta visión de red donde los sitios son sumamente fuertes y el Capañán es simplemente la vía de comunicación, simplemente este enlace, lo que vamos a terminar creando son estas imágenes de relaciones jerárquicas y lineales que no existen en realidad más que en nuestra fantasía, ¿verdad? Ningún sistema político o ninguna red es integrada de esta manera tan lineal y vertical. Entonces ese es el peligro. Si miramos mucho hacia los nodos y perdemos los enlaces, ¿sí? ¿Más o menos me siguen? Corremos el riesgo de alterar nuestra visión del pasado. Voy a darles un ejemplo. Nosotros nos hemos enfocado, la arqueología peruana se enfoca en los sitios arqueológicos, ¿verdad? Por una tradición, básicamente por una cuestión de preservación, monumentalidad. Somos arqueólogos de sitio, tenemos los sitios, se ven, son impresionantes, ¿no? Y el Capañán ha sido entendido como esta red tradicional, con estos nodos que se conectaban, ¿verdad? Todos hemos escuchado esta famosa red vial, ¿verdad? Donde del Cusco salían los centros administrativos, cada cierto tanto había un tambo, cada otro cierto tanto había otro tambo, y así sucesivamente.
Eso dicen las crónicas, pero en la realidad no funciona tan así. ¿Sí? Y toda esta red administrativa no es realmente cómo estaba funcionando el espacio. El problema con esta visión es que los caminos, las redes viales no tienen principio y fin, no comienzan en un sitio y no terminan en un sitio necesariamente, no terminan en los centros administrativos necesariamente. Les pongo el ejemplo, clásico también, este es el sitio de Huanukopampa, es una foto oblicua, quizás este es un poco mejor, tenemos la plaza central, el Uxnu, ¿verdad? La clásica historia es, existía la red vial inca, llegan los españoles, los sitios administrativos pierden sentido porque ya no son administrados por los incas, con lo cual la red vial inca se cae, desaparece y se convierte, bueno, en un resto arqueológico. De alguna medida, esa es un poco la versión. No estoy simplificando, obviamente, pero eso es un poco lo que me lo contaban a mí en la universidad, ¿no? Los sitios administrativos como Huanukopampa efectivamente se abandonan, pero un poco los caminos continúan usándose, porque estos caminos son además sumas de experiencias previas, ¿sí? Entonces, no tenemos que enfocarnos solo en los sitios, eso es un poco lo que quería decirlo. Cuando pensamos en el camino como en enlace, ¿sí? Nos cambia el enfoque en sí, nos cambia la escala como analizamos el territorio, nos cambia cómo pensamos la red vial. Para eso, perdón, es un defecto profesional, voy a dibujar un poco a partir de campos que además tienen mucho tiempo de fundados, no estoy descubriendo de pólvora, la antropología del movimiento y la arqueología del paisaje. Entonces, lo primero es, el movimiento es el concepto dinámico que sirve de puente para integrar historia y paisaje, ¿sí? Simplemente, el movimiento entendámoslo como la acción repetida a través del tiempo sobre el espacio. Los caminos, obviamente, van a reflejar este movimiento, ¿sí? Ahora, este movimiento tiene contenidos sociales, económicos y culturales. La gente se mueve por distintas razones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy tratando es, dejemos un poco el sitio y tratemos de entender este movimiento. Tratemos de entender por qué se construyó por donde se construyó. Eso es un poco, cambiar un poco las preguntas y empezar a pensar en territorio, por usar un término prestado a la geografía en realidad, ¿no? Los caminos no son solamente vías de comunicación económicas, también responden a visiones del mundo, también responden a identidad, responden a memoria social, que lo habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? Red de santuarios, el sistema de seques, también juegan. Entonces hay un componente muy práctico, muy económico, como hay un componente muy religioso y muy ideológico en por qué utilizamos un camino y seguimos recorriéndolo día a día. Finalmente, acuérdense que el camino no es otra cosa que alguien siguiendo lo que otro ya andó, ¿verdad? Entonces ahí hay unos conceptos culturales que son importantes para nosotros tratar de entender. Estos caminos se convierten en axis de movimiento. ¿Ya? Más allá de exactamente el 1,5 metros que pueda tener el Capañán, lo que es importante es que por donde va a ir el Capañán va a ser por donde se va a mover la gente, por donde se va a mover las armas, los bienes, las ideas, la religión. Inclusive hasta hoy. No exactamente por el mismo 1,5 metros, pero sube por el mismo valle, va a pasar por el mismo Abra, ¿sí? Eso es un poco lo que queremos decir. Como axis de movimiento, tiene influencia directa en las interacciones humanas. ¿También me creen eso? Eso es más o menos directo. Transforma la relación entre los humanos y su medio ambiente. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Es fácil. Una vez que yo decido cruzar una pampa por un camino, siempre voy a afrontar esa pampa o siempre voy a bajar de la sierra a la costa por el camino que ya construí. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, y eso es justamente lo que hacen los españoles. Cuando llegan, comienzan a andar por el Perú por los caminos que ya estaban construidos. Entonces, de alguna medida, una vez que el Capañán es construido por los incas, esta adaptación al medio ambiente se convierte en una estructura, ¿sí? O sea, es consecuencia de las formaciones sociales, pero a la vez va a causar cambios en la reproducción social.
Ya todo lo que se vaya a dar en el Perú una vez construido el Capañán está mediado, está estructurado por esta intervención del hombre en el paisaje. Esa es un poco la idea que estoy tratando de impulsar hoy día. Voy a utilizar un ejemplo para darles un poco la idea. Este es un tramo del camino, digamos, va desde Cusco hasta Vilcashuamán, ahí entra en el tramo principal del Capañán, que es hacia Ayacucho, mientras que otro tramo es la bajada hacia la costa. Sabemos de la expansión inca que este camino, la primera parte, esta que va desde Cusco hasta Vilcashuamán, es prácticamente el primer momento de expansión imperial del camino, ¿verdad? Los sitios que vamos a tener son sitios con una arquitectura inca bastante impresionante, con una piedra muy fina. En algún momento llegan, estamos hablando de Pachacútec, Huayna Cápac, en un momento llegan a Vilcashuamán y comienzan a salir estas dos rutas. Paradójicamente, bueno, no paradójicamente, la ruta que sale de Vilcashuamán en realidad llega hasta Chincha, pero nosotros lo estamos cortando acá en Tambo para la exposición. Es una ruta que tiene un acabado de los sitios arqueológicos que es de primer nivel. Impresionante para estar tan lejos de Cusco. Pero si a la vez agarramos y mapeamos lo que son los sitios coloniales tempranos en este valle, vemos que hay una relación entre los sitios prehispánicos y los sitios coloniales. Vilcashuamán, ¿verdad? Templo construido sobre piedra inca. Miren el trabajo de la piedra inca, eso es casi nivel Cusco, y ya estamos fuera de la zona exactamente cusqueña, ¿no? Esta es una foto del archivo Valcárcel, es interesante ver las intervenciones y cómo cambian los sitios. Cerca, el sitio de Pomacocha, de nuevo, un trabajo de piedra inca, armonizado con una laguna, ¿verdad? Entonces, esta idea de los palacios, de los, como se diría en inglés, los estates, las pequeñas fincas que de alguna medida pertenecen a estos reyes, parece bastante probable a estos incas, porque sí, pues son sitios muy finos, muy ligados al agua, con mucha presencia de baños en general, ¿no? Incahuasi de Huaytará, en la parte baja pueden ver, por ahí entra una serie de baños, también piedra inca muy fina. Esto ya está entrando a la bajada hacia Pisco, otra fotito vieja. Huaytará, ¿sí? Otro de estos templos coloniales tempranos construidos sobre Inca. Ustedes pueden ver además que es colonial bastante temprano, el tipo de ladrillo, la arquitectura. Es interesante ver, por ejemplo, cómo las hornacinas del templo de Huaytará son donde ponen ahora los santos en la iglesia. Y quería mostrarles esta foto porque aún en el mismo adobe, es en la parte trasera del archivo Valcárcel, ustedes pueden ver los momentos constructivos del templo, ¿verdad? Y cómo el templo colonial ha sido construido sobre lo inca y de ahí se ha seguido construyendo. Tambo Colorado, ya en la zona de Pisco, también. No tenemos esta piedra inca, pero tenemos un nivel de arquitectura y de pintura murales que son únicos. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente periodo. Ok, este fue el camino, ¿ya? Lo primero que yo descubro, lo primero que vemos es que las crónicas nos dicen que esta región fue despoblada muy rápidamente. Los cochorbos se llaman, salieron muy rápidamente despoblados. ¿Por qué? No hay un gran centro administrativo inca, no hay un abandono como el que supuestamente debíamos esperar. Pensamos las minas de azogue en Huancavelica, pero no, porque la población desaparece de la región aún antes de establecer la mina de azogue de Huancavelica. Y es ahí cuando exploramos esta idea. Empezamos a leer estas batallas, empezamos a leer estos recuentos, las batallas de los conquistadores, de Pizarro y Almagro, y nos empezamos a dar cuenta que la historia que nos cuentan estas batallas son que se pelean en el camino. Y ahí comienzo a pensar, claro, o sea, si se pelean en el camino, ¿quién se va a quedar a la vera del camino? Van a salir. Entonces esa era una de las posibilidades. Empezamos a observar esto y nos dimos cuenta de que la guerra, las batallas, la descripción de las batallas jugaba justamente entre estos sitios arqueológicos que le estaba mostrando. La fortaleza de Huaytará, subían para arriba, subían para abajo. O sea, el camino estaba en uso en el primer momento de la colonia.
Inclusive, aunque no es el mismo camino exactamente, podemos ver un poco la expedición de Álvarez de Arenales, trata de usar más o menos los mismos ejes para el momento de la independencia. Sube por la zona de Nazca, no exactamente por Pisco, o por el Valle de Ica en realidad, pero una vez que ya está subiendo, se separa y trata de agarrar el Capañán. ¿Sí? Vemos ahora, por ejemplo, este es un mapa muy simple, la superposición del Capañán con la carretera nacional en gran parte del tramo es bastante fuerte. Veamos ahora la otra parte, lo que les mostré, este primer tramo, este tramo que salía de Cusco hasta Vilcashuamán, ¿verdad? Es más, vámonos un poco hasta Tinta si quieren, ¿sí? De Cusco, bueno, salían los 4 suyos, entonces digamos hacia Ayacucho íbamos a tener el Chinchay suyo, hacia Bolivia íbamos a tener el Coya suyo. Algunos sitios famosos que están en la ruta del Collasuyo, ¿verdad? Rumicolca, Chasquihuasitambo, Rachi, bueno, de arranque la Plaza Inca, ¿verdad? La portada de Rumicolca, Rachi. Y del Cusco hacia Ayacucho, digamos, vamos a tener una serie de sitios también conocidos, muchos de ellos, ¿verdad? Hasta la ruta de Vilcashuamán. Estos son sitios también con una arquitectura inca muy, muy buena, supuestamente son palacios incas, son posesiones de los incas en su salida de Cusco, en su etapa imperial, ¿verdad? Algunas fotos, Surite, Tarahuasi, Olimatambo, también se le conoce, Sayhuite, ese es el sitio de la famosa piedra, ¿verdad? Uxnumoco, que estamos tratando de intervenir, pero está en mal estado de conservación, Sondor, Cumabá, este es otro de Cumabá, y este es de nuevo Vilcashuamán, donde tenemos uno de los Uxnus más grandes, si no el más grande de los incas. ¿Sí? Ahora, hagamos un ejercicio, de nuevo, en esta idea de que este espacio estructurado va a ser parte de nuestros procesos históricos hasta más tarde. Examinemos, ahora que estamos planeando lo del Bicentenario, examinemos hace 200 años, un poco más, qué estaba pasando en la región de Cusco. Estaban las rebeliones indígenas. Entonces, primero, pensemos en la rebelión de Tupac Amaru. Y eso es más o menos la ruta que siguió la rebelión, ¿verdad? Una vez derrotados, Sanganarara básicamente se fue hacia el área de Puno, hacia el área de Bolivia, ¿verdad? Entonces, si bien, y es un poco lo que quería plantearles con este mapa, el Capañán es el eje de esta rebelión. El espacio, cómo se mueve, va a estar ligado al eje que estableció el Capañán. Vamos con una más. Mateo Pubacagua y los hermanos Angulo. Salen del Cusco y tienen básicamente tres expediciones, ¿verdad? Una que llega a Arequipa y va hacia Pacheta, ¿verdad? Que es derrotada finalmente ahí. La otra que se va hacia Bolivia y una que va hacia Ayacucho. De nuevo, estamos viendo que todo este movimiento local, medianamente, y eso tendrán que decir los especialistas, con componentes locales, culturales, se mueven en el camino, se mueven en el paisaje por un sendero que ya estaba marcado por el Capañán. Un paisaje, un medio ambiente andino que ya está estructurado por el Capañán. Y eso tiene una influencia en nuestra historia. Y lo que es hoy día no está quebrado, no está separado de lo que fue antes de la llegada de los españoles. Somos parte de este mismo proceso pasando en un mismo territorio, más o menos. Otro ejemplo, el programa de construcción de carreteras del 19 al 30, la red vial Inca, más o menos como las tenemos. La correspondencia no es exacta, pero básicamente pone mi punto de estos grandes ejes de movimiento, ¿verdad? Especialmente en la zona de Cusco, ustedes pueden ver que es donde está más o menos la curva, ahí sí se ve una correspondencia más pegada. Y en general, quizás cambian un poco las dinámicas, ¿verdad? Y algunos caminos toman más importancia en un periodo que en otros.
los longitudinales en algún momento. Obviamente en nuestro país actual más fuerza tienen los perpendiculares, ¿verdad? Las carreteras estas de penetración. Puede cambiar un poco la importancia, pero mi idea original de que este ambiente ya está estructurado y que el proceso histórico sucede en este territorio, yo creo que continúa siendo bastante válida hasta el día de hoy. Bueno, básicamente eso. El Capañán modela el territorio andino. Este territorio ya modelado tiene una influencia en nuestras vidas hasta nuestros días. La continuidad del uso del espacio hace que nuestro proceso histórico sea local y esté construido desde nuestra propia perspectiva. Entonces, básicamente, el análisis, y de alguna medida he tratado de acompañarlos, que me acompañen por mi proceso mental cuando voy asumiendo las riendas de este proyecto, ¿verdad? Yo creo que esto lo resume. Básicamente, es un territorio. ¿Sí? El Capañán marca un territorio y debe ser entendido y trabajado como territorio. En un territorio, este concepto de territorio me permite integrar gente, patrimonio cultural y medio ambiente. ¿Sí? Ese concepto de territorio es el que me va a permitir tratar de desarrollar un modelo de manejo patrimonial del Capañán que incorpore estos tres elementos que, como ya he tratado de hacerles, presentarles, son indivisibles, son parte de este paisaje construido. Bueno, a la luz del Capañán, historia y territorio son indivisibles. Desde esta perspectiva no existen quiebres y el proceso histórico siempre ha tenido un componente local. El Capañán, pienso yo, ¿no?, está llamado a convertirse en el eje sobre el cual se promueven formas inclusivas de manejo patrimonial. Justamente, liberarnos de estos quiebres, liberarnos de estas construcciones históricas que han estado favoreciendo que el patrimonio, en vez de ser de todos, tenga un proceso de elitización. Ahora, ahí viene la segunda parte de mi charla. Bueno, ¿y cómo hago con esto? Está muy bien, ya tengo estos tres ejes, se engloban. ¿Qué hago a partir de eso? ¿Cómo genero formas participativas? ¿Cómo genero formas que me permitan integrar gente, paisaje y patrimonio cultural? Finalmente, ese es mi trabajo, ¿verdad? Primero, volver un poco con el concepto de territorio. Esto es obviamente robado especialmente de la disciplina geográfica y simplificado, pero entendemos el territorio como un espacio geográfico, entendido como marco de vida. Es una construcción política, cultural, ¿verdad? Sirve para hacer funcionar la sociedad, ¿verdad? Y es el camino, es los sitios administrativos, son los andenes, es el río, es todo componente de un sistema, ¿no? Es multivariada, todas estas variables actúan, ¿no? Y tiene una realidad física, pero también tiene una realidad intelectual, histórica, cultural. Justamente lo que yo estoy tratando de hacer es tratar de darle a nuestro territorio una dimensión histórica que ahorita no tiene. Ayuda para nosotros el Consejo de Paisaje Cultural. Me ayuda a enlazar medio ambiente y gente, ¿verdad? Me ayuda a este concepto, que también está ahí, no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene mucha discusión, me ayuda a integrar la gente en el medio ambiente. Ya tengo que entender que lo que estoy viendo como naturaleza, en realidad es la acción del hombre sobre la naturaleza. Otro concepto que nos ayuda especialmente es el de itinerario cultural. Me permite meter en la ecuación movimiento y patrimonio, ¿verdad? Hay un eje, hay que investigar este movimiento. La idea es que justamente muestre un poco cómo es el movimiento de conocimientos y de personas. Esa es la idea de un itinerario cultural. La idea simplificada, ¿verdad? Obviamente podría llenar la sala con especialistas sobre itinerario cultural y estaríamos discutiendo mucho tiempo, pero en esta versión simplificada, entonces estos dos ejes, ¿verdad? Estos dos marcos teóricos, paisaje cultural, itinerario cultural, me permiten intentar manejar lo que les decía, patrimonio, eje, me permite tratar de generar esta visión de territorio que es necesaria para manejar un bien como el Capañán.
¿Cómo incorporar estos conceptos al manejo de patrimonio? Sí, ok, ya está muy bien, ya cumplí con mi parte académica, pero al final tenemos una realidad y el día a día nos obliga a incorporar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, básicamente 3 ejes de acción: gestión, gente, uso social participativo e investigación interdisciplinaria. Algunos puntos sobre el proyecto Capacñán que ustedes pueden leer. A mí me gusta insistir mucho en el cuarto. Para mí y para el equipo del proyecto, la nominación ante UNESCO no es un fin, es una herramienta. Nos han dado una herramienta más. Recién está empezando el trabajo pesado. Ahora tenemos que mantener este camino a estándares internacionales. Eso es como nosotros lo asumimos y lo tomamos, y eso es nuestro objetivo. Simplemente tenemos ahora una herramienta más. Bueno, como les decía, a nivel de líneas de acción, ¿verdad? La primera es una planificación estratégica, lo cual es lo que hacemos todo. Lo segundo es cambiar esta concepción de sitios. Las intervenciones en el proyecto Capacñán cada vez están cambiando, ya no son en sitios, sino son por tramos, ¿sí? Son segmentos de camino. Eso implica una serie de problemas porque todo está diseñado en función a sitios, desde nuestras concepciones, desde los libros, desde las leyes, desde la operatividad en el Estado. Entonces, este salto al manejo de tramos es un salto importante y difícil. Y tiene que venir con fortalecimiento local. El tamaño del Capacñán y la presencia que tiene en la vida diaria de la gente hace imposible que sea manejar el Capacñán si es que no tenemos participación local. Participación local y participación local bien articulada. Y otro de los grandes ejes de gestión había sido el proceso de nominación ante UNESCO, que gracias a Dios se ha completado y que fue una tarea titánica de muchos años, en la cual a mí me sorprende 2 cosas. Uno, que haya durado tantos años, pese a gobiernos y cambios. Yo realmente he llegado casi al final del proceso. Y lo otro, que haya podido coordinarse entre 6 países y que se ha puesto en concordancia. Yo siempre, medio en broma, medio en serio, pero ha podido haber discusiones sobre S's o Z's, digamos, en cómo se presentaba y en los nombres y cómo se hacían los mapas y cómo se ponían las leyendas. Cada uno de esos detalles tuvo que ser coordinado para poder presentar un proyecto en conjunto. Ambas cosas, esa colaboración internacional y esa proyección a través de los años, a través de gobiernos, ministerios, etcétera, a mí es lo que más me impresiona de haberlo nominado. Pero bueno, de ahí viene lo que estamos llamando uso social, que también suele ser un lugar común, porque todos hablamos ahora de uso social. ¿Qué implica para nosotros uso social? Primero, que tiene que ser participativo. Quiere decir que debemos democratizar el poder de decisión. Esta es una foto de Aipate. Nosotros, para intervenir en Aipate, intervenimos primero, vamos a la asamblea y le explicamos qué queremos hacer. ¿Sí? Y Aipate es una zona donde ahorita hay mucha tensión con la minería. A nosotros nos dejan trabajar. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a ceder decisión. Durante muchos años los arqueólogos pensábamos que solo nosotros podíamos decidir sobre los sitios y los terminamos alejando de la gente. Entonces, lo primero es participativo. Lo segundo es, tenemos que tener claro que tiene que volver a la gente, ¿verdad? El patrimonio arqueológico es de todos es de todos, no solo de los que estamos en capacidad de apreciarlo como los arqueólogos, digamos, por decirlo así. Entonces, tiene que tener función para todos, tiene significado, los caminos tienen significado. Intervenir los caminos directamente afecta mejoramiento de vida, no solo a nivel turístico. Después de la nominación, básicamente recibo preguntas de ahora turísticamente, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Sí, es importante, hay un componente turístico, pero este camino todavía es vías de comunicación entre gente. Este camino y el patrimonio en general también sirve para mejorar identidad, también da espacios públicos, también puede ser punto de la vida cultural. Tenemos que empezar a entender que está vivo y que actúa directamente en la calidad de vida de las personas. Tenemos que tener un proyecto sostenible. ¿Sí? No sé, todos los que operamos
y tenemos proyectos descentralizados, tenemos a veces el peor problema de llegar a un área donde ya ha habido un proyecto, porque hubo un proyecto, 2 años, entusiasmaron a todo el mundo y después no pasó nada. Entonces tienes que llegar y convencerlos de que esta vez iba a ser diferente y esta vez iba a ser sostenible el proyecto, ¿no? Es importante eso. Y tenemos que tener en claro que es inclusión y no exclusión. Para eso hay algunas cosas que tenemos que tener en claro. Primero, que tenemos que aguantar la multivocalidad. Hay dueños del Capañán por todos lados y los va a seguir habiendo. O gente que reclama que es los verdaderos voceros de las comunidades. O gente que lo reclama porque ha caminado más. O gente que lo reclama porque tiene un puesto administrativo. O gente que lo reclama porque lo usa y vive hace 100 años. Bueno, tenemos que aceptar todos, ¿sí? Nosotros tenemos que conversar todos porque si no, no va a ser sostenible. Y todas las iniciativas son recibidas y apoyadas, porque tenemos que favorecer eso. Sin embargo, pese a que todos están invitados, es importante no perder de vista que tenemos que tener a la gente local ahí. Tenemos que, como dirían nivelar la cancha, ¿verdad? Que no sea, que si se va a aprovechar turísticamente, que no sea el abuso de grandes operadores contra comunidades, ¿verdad? Eso es una de las cosas. No sirve de nada arreglarlo, ponerle barro para dejar después que sea desposeído, ¿sí? Investigación interdisciplinaria, bueno, eso cae por su propio peso, pero quería insistirlo porque es más allá de la arqueológica. No solo es la conservación, es el territorio, es la gente. Entonces ahí tiene que haber investigación antropológica, cultural, inclusive de derecho. Piensen ustedes que el camino finalmente cruza todo el Perú. Entonces, de alguna medida el Capañán tiene relación con todo tipo de propiedad peruana. Ricos, pobres, urbana, rural, comunal, privada, ¿sí? Y eso es ese es un problema por un lado, pero es una posibilidad. Con el Capañán me cruzo con otros sectores, desde Provías hasta Sierra Exportadora, porque está de todos lados. Ahora que está de moda la palabra, es un activo cultural que está ahí, ¿verdad? Tenemos que investigar desde derecho de propiedad, tenemos que investigar arqueología, geografía, antropología, biología, botánica. Es una oportunidad justamente para adquirir esta base de datos, este conocimiento base que deberíamos tener. Investigar el pasado y el presente, ¿sí? Esa es una idea básica. Nosotros, no solamente es los incas, no solamente es la grandeza de la ingeniería prehispánica, sino es también lo que estoy tratando de decirles, cómo hacemos que realmente cambie la vida, mejore la calidad de la vida de la gente. Actualmente nosotros tenemos más o menos este programa de intervenciones. El área de Cusco está intervenida fuertemente con una serie de proyectos. Y a nivel nacional tenemos un proyecto binacional en la zona de Aipate, Las Pircas con Ecuador. Tenemos una intervención en Cabeza de Vaca, todavía a nivel de sitio, va a mudar a hacer un tramo. Hemos apoyado algunos trabajos en Cajamarca, pero básicamente hay tres grandes tramos. La zona de Huanucopampa, Huamachuco, que además ha sido declarada por UNESCO, la zona de Jauja, Pachacamac, también declarada para UNESCO, y estamos abriendo el tramo de Vilcashuamán hasta Pisco, que nos parece es una área de una espectacularidad impresionante, ¿no? Es más, en nuestro plan, ustedes saben, el Capañán es una nominación seriada, podemos ir incorporando conforme pase el tiempo cada vez más tramos. En nuestro plan ese sería el primer tramo a incorporar a futuro, ¿no? También estamos trabajando la zona de la ruta que va de Cusco a Desaguadero, personalmente es la que más me impresiona a mí, también estamos desarrollando un plan de manejo ahí. Ahora, es importante continuar con esta proyección de tiempo y es importante dejar un plan de manejo serio a nivel de tramo que tenga esta percepción de territorio. Tenemos algunas intervenciones puntuales. A estas intervenciones puntuales le llamamos proyectos integrales. Tienden a ser de mediano plazo. Por ejemplo, tenemos una intervención en Pumpu, ¿sí? La comunidad de Pumpu tenía pues
San José de Pari, tenía una iniciativa para poner en valor su sitio, para conservarlo. Nosotros recogemos esa iniciativa y armamos un proyecto de conservación del Uxnu, que estaba a punto de quebrar, y estamos escribiendo con ellos un proyecto de inversión pública para defender una área que está afectada por el lago, ¿sí? Entonces, tenemos estas intervenciones focalizadas que son a mediano plazo y tenemos estas intervenciones en tramos que son a largo plazo. Todas tienen una manera integral, por eso lo llamamos integral, porque quieren integrar no solo arqueología, no solo preservación, sino todos los campos en los cuales se puede articular desde el Capañán. Los proyectos de tramo es justamente lo que les decía, saltar a esta concepción de paisaje cultural, empezar a manejarlos como itinerarios culturales, empezar a promocionarlos como itinerarios culturales, hacer que la gente se mueva por el paisaje. Planes de manejo implican desde saneamiento legal, difusión, intersección con los pobladores, buscamos sistematizar características geográficas, etnográficas, históricas, arqueológicas. Queremos generar información de este tipo. Se da cuenta, eso es un poco lo que sería hacia dónde vamos caminando, pero la idea que uno pueda, supongamos en el Jauja Pachacamac, salir de Lima, visitar el sitio de Pachacamac, ver un par de sitios subiendo a Cieneguilla, almorzar en Cieneguilla, ir a Chontay, caminar una parte del camino en Chontay y llegar hasta Antioquia. Si quieres un camino mucho más fuerte, digamos, si eres una persona más acostumbrada a las caminatas, bueno, la parte alta ofrece uno de los caminos más hermosos, todo que pasa al costado de Pariacaca. Pero se dan cuenta, no es un solo sitio el que es el atractivo, es el conjunto del itinerario. Y es el conjunto del itinerario el que tiene sentido. ¿Por qué? Por las razones que les expuse antes, porque ha organizado el paisaje, porque reconstruimos este paisaje. Bueno, eso está, ahí está. Un poco en resumen, para dejar de aburrirlos, tenemos la convicción de que el estudio y el manejo del Capañán nos permite movernos de esquemas excluyentes y valoraciones utópicas del pasado, sirviendo como eje para entender la relación entre territorio e historia. Básicamente romper con esta idea de quiebres y romper con esta idea de el cambio es foráneo. O sea, tenemos influencia afuera, pero es local todavía. Nuestro territorio es el resultado y el reflejo de movimientos interactivos de las personas, ¿verdad?, con el medio ambiente. Este sistema dinámico es, por ejemplo, el Capañán. Este movimiento interactivo entre medio ambiente y personas es lo que es el Capañán y es el legado del Capañán. Los trabajos que nosotros realizamos ahora y que de alguna medida vamos a seguir realizando, justamente quieren partir de un análisis integral del espacio que nos permita recuperar esta ecuación medio ambiente, gente y patrimonio. Pensamos que es necesario la apropiación y la puesta en uso social, ¿sí? Y por eso empecé un poco con la primera imagen. Para mí eso es lo más importante del Capañán. 6 chicos que simplemente tienen un acercamiento al patrimonio lúdico y que comienzan a entender que es suyo. Esa es una apropiación que es en realidad lo que debe estar detrás de nuestras intervenciones. Metodológicamente, las definiciones de itinerario cultural y paisaje cultural son las herramientas que nos permiten trabajar este programa y recalcar de nuevo que historia y territorio son conceptos inseparables. Debemos dejar de separarlos, eso es algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ambos juegan un rol en nuestra producción y reproducción social. Mi objetivo es que el Capañán se convierta en el espacio donde se reconcilien historia y territorio. Gracias.